Hola a todos, les doy la bienvenida a un nuevo capítulo de nuestro podcast Menopausia para Todas. Mantener una vida saludable supone, además de que llevemos una alimentación saludable y que realicemos ejercicio físico de manera regular, el que nosotras podamos dormir bien. Sin embargo, tener una adecuada higiene del sueño no siempre va a ocurrir. Y con la llegada de la menopausia, nuestro buen dormir se puede ver afectado. Sin embargo, hay muchas cosas que nosotras podemos hacer. De este tema y más vamos a conversar con nuestra invitada de hoy. Ella es neuróloga, experta en trastornos del sueño y polisomnografía. María Fernanda Gómez ha desarrollado su carrera, entre otros, en torno al sueño, ayudando a que más personas puedan descansar como se corresponde. Busco acercar el concepto del sueño y su evidencia científica de manera simple, comunicando los beneficios del dormir bien y de los problemas que trae no hacerlo. La cito textual. Vamos a ver qué nos dice Fernanda sobre este tema y qué consejos y recomendaciones nos puede entregar para que nosotras podamos dormir bien en esta etapa de la vida. Aquí se inicia un nuevo capítulo de Menopausia para Todas. Hola Fernanda, muchas gracias por aceptar esta invitación. No, gracias a ti por invitarme. Yo encantada de estar aquí. Para comenzar, me gustaría que nos contaras sobre ti, por qué decidiste estudiar medicina, qué te llevó a elegir el camino de la neurología y después a especializarte en medicina del sueño. La verdad es que medicina ni siquiera lo tengo yo tan claro porque yo dije que quería ser médico por primera vez a los 3 años. Yo no tengo familiares cercanos que sean médicos, pero yo nací diciendo básicamente que yo iba a ser doctora. Yo estudiaba así con reloj cuando era chica porque mis libros que iba a leer cuando grande, según yo, eran muy grandes, entonces yo tenía que aprender. Y la verdad es que, claro, después en el camino uno de mis hermanos muere y yo reafirmo esta idea de que yo quería participar un poco en el proceso de la vida, de la muerte y de lo que hay en torno como a cuidar a un paciente. Y ahí, de hecho, en el pregrado a mí me gustaron todas las ramas. Yo lo único que no me gustaba era como salud pública y traumatología. Todo el resto me encantaba. Entonces, no fue hasta séptimo, yo tenía muy buenas notas, muchas ayudantías, pero en verdad no sabía qué hacer. Y en séptimo, efectivamente, conozco un paciente en neurología que se llamaba igual que mi hermano y que hubiera tenido la misma edad. Y era un paciente que tenía una historia bien difícil y me encariñé mucho con ese paciente y ahí me di cuenta en verdad que me encantaba neurología, me fui como encantando en el proceso y bueno, también siempre me gustó al final los pares craneales y todas esas cosas, así que neurología llegó así en séptimo. Y después sueño, fue también un poco la suerte lo que me llevó al sueño. En mi devolución de especialidad me mandaron al centro del sueño y me di cuenta que era un área que primero hay mucho desconocimiento, nos enseñan muy poquito en el pregrado, entonces a veces hacemos pequeños aportes en los pacientes y cambiamos muchísimo la calidad de vida y ahí me enamoré del sueño y me quedé. Y gracias a eso te tenemos hoy acá. ¿Por qué, además de atender en tus pacientes en tu consulta, decidiste tú, además, ¿no es cierto?, de dar charlas y hacer docencia, el abrir esta cuenta de Instagram y ofrecer esta plataforma abierta para las personas? Sí, todo surge en la pandemia 2020. Estábamos en un momento donde había mucha incertidumbre, entonces finalmente era un espacio donde esperábamos que la gente durmiera muy mal, entre la incertidumbre, el encierro, la soledad. Y también se dio que cerraron el centro del sueño, entonces yo tenía mucho menos carga asistencial. Así que dije, bueno, ¿por qué no me lanzo y empiezo un poco a democratizar este conocimiento en sueño y a difundirlo en palabras más fáciles y pudiendo llegar a más personas? Porque si no, la consulta no iba a dar abasto. Y ahí surgió mi Instagram y fue una experiencia muy, muy entretenida. Sabemos que el dormir bien es uno de los pilares de lo que es la medicina del estilo de vida y es fundamental también para una serie de procesos neurológicos, endocrinos y metabólicos. Cuéntanos por qué nosotros dormimos y qué es lo que sucede mientras estamos durmiendo. Bueno, eso ha sido una pregunta que está como en desarrollo, una noticia en desarrollo, pero ahora sabemos que efectivamente dormir es una necesidad biológica irrenunciable e irreemplazable que está involucrado en distintos procesos que están tanto dentro del cerebro como cosas que pasan en el cuerpo en general. Entonces, si vemos como dentro del cerebro, sabemos que cuando uno duerme,
en distintos tipos de sueño van a hacer distintos trabajos. Entonces, en el sueño N3, que es un tipo de sueño bien profundo, lo que va a pasar es que el cerebro va a limpiar todas las sustancias que se han ido acumulando durante el día, todos estos desechos por estar todo el día transmitiendo las neuronas, es el espacio donde se va a limpiar. Incluso en esa etapa de sueño es donde se limpian las proteínas del Alzheimer y la enfermedad de Parkinson. Por lo tanto, dormir es de las cosas más neuroprotectoras que podemos hacer. Además, en el REM, que es una etapa de sueño que se concentra más en la segunda mitad de la noche, vamos a tener el procesamiento emocional. Por eso cuando vivimos un trauma intenso hay mucho más pesadillas, por ejemplo. Es el espacio que tiene que ver con el aprendizaje perceptual, con un poco que el sistema operativo funcione rápido y eficiente. Y además, lo que pasa en el cuerpo en general, por ejemplo, los niños crecen en sueño N3, que es donde está el pic de la hormona del crecimiento. Sabemos que el sistema inmune se refuerza y se regula durante el sueño. Por ejemplo, si uno duerme poco, va a tener menos inmunidad con las vacunas y eso está estudiado. Sabemos, por ejemplo, que las mujeres que duermen menos de 6 horas tienen ciclos menstruales más irregulares. Entonces, finalmente, esto está involucrado no solamente en la salud cerebral y emocional, sino que el sueño regula la mayoría de los ritmos biológicos. Y en relación a lo mismo, ¿por qué ocurre que las personas que duermen poco tienen más riesgo de ser hipertensas, de tener diabetes, de hacer infartos al corazón, de tener depresión y de tener trastornos de ansiedad, por ejemplo? En general, todo lo que tenga que ver con el riesgo cardiovascular es porque durante el sueño predomina este estado más de calma que nosotros llamamos el parasimpático y es un espacio que nos permite normalmente bajar la presión, bajar la frecuencia cardíaca y también está involucrado en el metabolismo de la glucosa. Y sabemos que dormir menos, en cambio, va a disparar las hormonas del estrés, por lo tanto va a subir la adrenalina y el cortisol, que nos genera más hipertensión, pero también más resistencia a la insulina y diabetes. Sabemos que también se altera el metabolismo de las grasas, entonces sube el colesterol, los triglicéridos, y eso, en sumado, genera más riesgo cardiovascular. Pero además, como el procesamiento de las emociones ocurre cuando uno está durmiendo, si yo duermo menos, está estudiado que va a generar más riesgo de tener un trastorno de ansiedad, incluso 4 veces, y si alguien duerme poco, también tiene 2 veces más riesgo de tener una depresión. Entonces, finalmente, todos los sistemas un poco colapsan cuando hay poquito sueño. O sea, son consecuencias muy importantes y que van a determinar o pueden determinar nuestra salud para siempre. Así que espero que ahora en los próximos minutos podamos ir aprendiendo cómo prevenir y cómo tratar. Una pregunta que quizás te hacen mucho tus pacientes. ¿Cuánto necesita dormir una mujer adulta? Y ¿cómo saber cuánto es lo que quizás cada persona individual tiene que dormir? ¿Es igual para todas? ¿Es variable? En general, las necesidades de sueño van cambiando con la edad, efectivamente. Por ejemplo, un adolescente duerme entre 8 a 10 horas por noche. Ya en la adultez, entre 7 a 9, pero en general en torno a 7 a 8 horas por noche es suficiente. Y cuando uno ya está en la etapa de ser adulto mayor, en general en torno a 7 horas. Pero efectivamente las necesidades son individuales. Esto es un promedio. Es como no todas las mujeres necesitan comer 1.800 calorías, sino que son cosas como individuales. Entonces, una buena forma de estimar cuánto uno necesita dormir es más o menos lo que ocurre cuando uno está de vacaciones, en un espacio relajado y óptimo, y la cantidad suficiente que a mí me permita estar bien despierta durante el día y concentrada. Si yo en el día frecuentemente necesito dormir siesta o me siento mucho más inatento, como que me cuesta llegar al final del día, muy probablemente me está faltando sueño en cantidad o en calidad. Y en general esas son cosas que nos puedan orientar a las necesidades individuales. Sí, bueno, y es tan frecuente. De hecho, el insomnio es una de las 10 patologías más frecuentes en Chile. ¿Por qué crees tú que ocurre eso? En general es muy frecuente porque tenemos un espacio actual social donde vivimos muy exigidos, a un ritmo muy, muy rápido y muchas veces también le damos como poco espacio al sueño para que ocurra. Entonces, muchas veces llegamos atrasados un poco a acostarnos en un ritmo muy acelerado, también hay mucha ansiedad en el entorno, entonces hay varias cosas que pueden hacer que uno duerma peor.
Generalmente el insomnio se da en estructuras de personalidad como más hiperalertas, se le llama, son cerebros que funcionan muy, muy rápido. Generalmente se da en personas que son más autoexigentes, un poquito más perfeccionistas, más controladoras, y obviamente existen detonantes que gatillan este insomnio y lamentablemente tendemos a consultar muy tarde, porque finalmente es como yo afronto este espacio, lo que va a generar si este insomnio se queda mantenido en el tiempo o solamente es por el par de días que uno tiene un episodio de estrés. ¿Y por qué puede pasar que quizás algunas mujeres que refieren que duermen 10 horas sienten que el cansancio no desaparece y despiertan igual agotadas? Ya, en general, cuando alguien siente que el sueño es poco reparador, es poco probable que eso sea como insomnio, sobre todo si duermen horas largas o horas totales tan normales. Y uno tiene que preguntarse si hay un problema entonces de calidad de sueño. De las cosas que más alteran la calidad de sueño está haber empezado a roncar y hacer pausas al respirar, que en general es la apnea del sueño, que muchas veces, y la triada clásica de la apnea del sueño es roncar, hacer pausas al respirar y tener somnolencia en el día. Pero lamentablemente ese fenotipo o esa característica se describió en hombres, no en mujeres. Entonces es frecuente que las mujeres ronquemos un poquito menos intenso y se pase un poquito más larvada esta situación, que en general haya mucho más subdiagnóstico porque no hacemos tanta somnolencia diurna, sino que hacemos más bien como un cansancio, como una fatiga pesada que me persigue en el día. Y muchas veces las mujeres que tienen apnea del sueño hacen más depresión y más síndromes dolorosos. Entonces muchas veces se confunde y pasa un poco más solapado porque no es lo clásico que uno estudió que estaba hecho más para los hombres. Y otra cosa que puede generar que el sueño sea muy poco reparador es mover las piernas durante el sueño, que eso también aumenta en climaterio. Entonces son dos espacios que hay que estar alerta. ¿Y el ronquido también aumenta cuando nos acercamos a la menopausia? ¿Es más frecuente que las mujeres empiecen a roncar? Muchísimo más. De hecho, en la premenopausia las mujeres tenemos mucho menos riesgo que los hombres, pero en climaterio los riesgos casi se equiparan y esto es porque normalmente el estrógeno y la progesterona mejoran el tono de la vía aérea superior, pero también porque cambia nuestra distribución del depósito de grasa. Normalmente en la premenopausia tendemos a depositar grasa más en las caderas, lo que nos hacía un poco más fértiles, se supone, y más atractivas para que la especie se mantuviera. Pero en el climaterio la grasa se empieza a depositar en un eje más central, más parecido a los hombres, y también más en la vía aérea superior. Por lo tanto, perdemos esta protección hormonal, pero también la grasa obstruye más la vía aérea. Y por eso aparece más ronquido en esta etapa. Muy interesante. Y ahí en esos casos a veces tú necesitas entrevistar o consultar a la persona que duerme al lado de la mujer, si es que ellas no lo perciben. ¿Cómo tú puedes saber si es que alguien está roncando y quizás esa misma persona no lo sabe? Bueno, en general uno no sabe porque está durmiendo. Es como preguntarle a un sonámbulo qué hizo sonámbulo, no sabe. Entonces, muchas veces sí me sirve la persona que está al lado durmiendo porque es un testigo que me puede más o menos cuantificar, aunque lamentablemente, digo entre comillas lamentablemente, la mayoría de las mujeres duermen con un hombre al lado. Y los hombres en general no están tan atentos a ese tipo de síntomas. En ese sentido, siempre las mujeres me sirven más de testigo que los hombres. Y muchas veces entonces lo que yo hago, sobre todo cuando tengo un alto nivel de sospecha con todos estos síntomas que hablábamos del cansancio, a veces también sueñan muchísimo más seguido, como que recuerdan más los sueños. En general lo que yo les pido a veces, sobre todo cuando ellas no están muy convencidas de estudiarse de entrada, yo les pido que se graben durante la noche. Hay una aplicación gratuita que yo uso el formato gratuito, que se llama Roncolab, y uno la deja prendida durante la noche y con eso yo puedo escuchar a la paciente durante la noche completa y me da un gráfico. Ahora, si la paciente me cree de entrada, yo la mando a hacerse un estudio de sueño de entrada, pero si tiene ella dudas, la mando a grabarse y así podemos escuchar qué es lo que pasa durante la noche. Oye, pero qué buena opción. No la conocía. Tú mencionaste que a veces uno podía tener la necesidad de dormir siesta si el sueño no era reparador o si era poco. ¿La siesta puede compensar nuestra falta de sueño de calidad en la noche? La verdad es que no. Cuando uno tiene una deuda crónica de sueño, no hay forma como de reponerse. Distinto es si es una noche aislada y yo después duermo siesta, ahí muy probablemente sí puedo hacer un rebote de las etapas profundas y un poquito ponerme al día.
Pero cuando esto es larvado en el tiempo, de hecho ahora salió hace poco un estudio que mostró que dormir siesta frecuentemente aumenta la mortalidad. Y muy probablemente no sea culpa de la siesta el aumento de mortalidad, sino que el hecho de que estemos durmiendo muy poco y por eso necesitamos siesta, o tener apnea del sueño durante la noche y por eso tenemos necesidad de siesta. Ya, qué importante y poder interpretar los resultados para que así quienes a veces duermen una siesta no sientan que eso necesariamente les va a llevar a algo negativo. ¿Y tú, quieres ser parte del cambio? Café Consentido es un café de especialidad, de bajo impacto ambiental y con enfoque solidario. El 10% de sus ventas es donado a 3 fundaciones de causas que realmente importan. Un grano, una causa. Encuéntralo en cafeconsentido.cl en sus formatos en grano, molido o en cápsula. Y llevando nuestra conversación nuevamente al área de la menopausia, la Fundación del Sueño de los Estados Unidos nos refiere que hasta un 46% de las mujeres van a tener dificultades para dormir en los años previos a la menopausia. Mencionábamos algo de los ronquidos. ¿Hay otros motivos por los cuales vamos a tener dificultades en este periodo? Bueno, en general, en el climaterio van a haber más trastornos de sueño como el insomnio. ¿Por qué? Porque hay cambios hormonales. Por ejemplo, los síntomas vasomotores o conocidos como bochorno son una de las causas para tener insomnio de mantención y sabemos que su tratamiento mejora un poco la calidad de sueño. Sabemos que la progesterona es una hormona que, además de tener todo el efecto biológico en los sistemas de la mujer, en el cerebro actúan los receptores GABA, que es el receptor de la calma. Es el receptor que normalmente actúa en el cerebro cuando, por ejemplo, queremos dormir. Entonces, técnicamente, hormonalmente también tenemos más posibilidades de desarrollar un insomnio y se agregan efectivamente cosas como empezar a roncar, que muchas veces en mujeres simula un insomnio de mantención, o también aumenta el riesgo de tener síndrome de piernas inquietas, que muchas veces eso va a hacer que me cueste conciliar el sueño o mantener el sueño. Ahora, que sea más frecuente, y eso es algo que yo siempre le aclaro a mis pacientes, no significa que sea normal. Y no significa que no tengamos nada que hacer. Así que lo ideal es que, efectivamente, que si están durmiendo mal, de hecho hay otra estadística que efectivamente sale, que dentro de los 10 síntomas más frecuentes en climaterio es dormir mal. Entonces no normalizar y obviamente consultarlo antes que se pueda. ¿Y qué recomendaciones das tú para una mujer acercándose al periodo de la menopausia o de menopausia que tiene insomnio, que tiene susto de tener insomnio, si ya ha notado algunos cambios en su patrón de sueño? ¿Se puede prevenir? En general sí, yo creo que una de las cosas que más previene es entender más o menos cómo se regula el sueño para yo tener conductas asociadas que me permitan dormir mejor. Porque en general uno se detiene a esto típico del reloj biológico, que cuando hay sol el cerebro sabe que tiene que estar despierto, cuando hay oscuridad se libera melatonina, por ejemplo, pero otra cosa que uno desconoce, y yo te diría que ese juego, al desconocerlo, es lo que más genera frustración, es que es la hora del despertar la que define a la que vas a dormir. No la hora en que tú entras a la cama. Ya es como el hambre. Sentarme a la mesa no me va a dar hambre más temprano. Entonces, en general, si una mujer adulta se levanta a las 7 de la mañana, yo no espero que tenga sueño para dormir antes de las 12 de la noche. Y ahí muchas veces cuando la gente tiene una expectativa equivocada y dice, ay, me voy a acostar por mejor a las 9, pasa mucho que se les hace muy largo ese espacio. Y en la medida que se les haga largo, se empiezan a desesperar, se empiezan a frustrar. Por lo tanto, una de las cosas que hay que reconocer es que el cerebro a esa edad, ya, o sea, a los 9 años probablemente sí, pero a esta edad dormirse tan temprano no va a pasar, salvo que uno, por ejemplo, se levante a las 5 de la mañana. Bueno, si tú te levantas a las 5, yo espero que a las 10 sí sientas sueño. Y que en general el tercer pilar para poder dormir es que uno necesita calma. Dormir es el mayor estado de indefensión de la especie, es cuando es más probable que seamos depredados por otro animal. Entonces, para que sobreviviéramos, el cerebro necesita sentir cuando se va a acostar que todo en la vida va a estar bien, que es un espacio donde yo me puedo dejar llevar. Por lo tanto, lo ideal es que uno después, por ejemplo, de comer, empiece a hacer algo que a uno lo relaje,
si uno tiene unos rasgos un poquito más estructurados, medios controladores, como los míos, uno puede hacer una lista, un checklist de cosas que sí logró cumplir en el día o cosas que tenga que hacer al día siguiente. Recién así, ahí hacer algo que a uno lo relaje, y siempre algo que a uno lo relaje desde el autocuidado, no desde la autoexigencia, porque ahí es donde en general la gente también cae en otro error. Por ejemplo, la doctora Gómez dijo que era súper importante dormir porque si no te va a dar Alzheimer, Parkinson, etc. El problema es que si yo empiezo a hacer eso, y por eso me estoy relajando para quedarme dormida, nunca me voy a poder relajar y solamente va a aparecer un síntoma que se llama ansiedad centrada en el dormir, que es la angustia que me empieza a generar el mismo momento de no estar durmiendo. Entonces siempre tiene que ser desde el autocuidado, porque es la ansiedad centrada en el dormir la que da insomnio. Es como meter un ladrón a tu pieza y decir, ¡ay, ahora durmamos! No va a pasar. Y lo ideal es que entonces cuando uno ya esté sintiendo sueño, y no por horario, recién ahí uno se acueste, ¿ya? Si no, es como obligarse a tener relaciones sexuales sin deseo sexual. No tiene ningún sentido. Siempre hay que recordar que el hambre, el sueño y el deseo sexual se sienten, no son decisiones planificadas. Y en la medida que saquemos estas estructuras más que tienen que ver con ser persona y programarse, probablemente vamos a dormir un poquito mejor. ¿Y tú das algunas recomendaciones generales respecto al consumo de café o de bebidas con cafeína, del uso de pantallas que hemos escuchado, esto que la luz azul y la melatonina? Si nos puedes ahí decir como las recomendaciones básicas que tú le entregas a tus pacientes. En general, como yo les hablaba de esta cosa de estar despierta, efectivamente el cerebro necesita 17 horas despierto para volver a dormir más o menos en esta edad, porque uno acumula una sustancia que se llama adenosina y con eso yo voy a conciliar y dormir profundo. El café, el té, la Coca-Cola, el mate antagonizan los receptores, o sea, van en contra de los receptores de adenosina. Por lo tanto, siempre que uno tome café o té tarde, va a generar no solo que a uno le pueda costar conciliar el sueño, de hecho a veces uno se puede dormir igual, porque el efecto de acción parte 40 minutos después recién, sino que también me va a disminuir el sueño profundo, que es el sueño N3, y va a aumentar los microdespertares por hora de sueño, que son despertares microscópicos que uno no recuerda al otro día, pero hacen que la calidad de sueño sea muy mala o que uno sienta como que no descansó. Entonces, los últimos estudios han mostrado que una taza de café tiene un efecto en el sueño 8.8 horas después. Y la dosis equivalente a 2 tazas, 13.4 horas después. Entonces, en general, se aconseja que el consumo de cafeína o estimulantes sea antes de las 12 del día, en la mañana. De hecho, acaba de salir otro estudio que a los nutriólogos les llamó mucho la atención, como que la gente que se moría menos por tomar café era la que la tomaba en la mañana. A mí no me generó ninguna sorpresa porque en sueño siempre hemos sabido que tomar café en la tarde hace mal en el sueño y por lo tanto aumenta los riesgos de las otras cosas. Así que feliz si se toman un cafecito, tampoco la idea es que sea así talibán esta situación, pero idealmente antes de mediodía. Y en cuanto a la luz, efectivamente, para liberar melatonina necesitamos no solamente oscuridad en la noche, sino que harta luz en la mañana. Ya también está estudiado que en los momentos en que hay poca luz matinal, vamos a dormir peor. Entonces, idealmente, mucho sol en la mañana y si en invierno está todavía muy oscuro, prender luces azules para que el cerebro sepa que tiene que estar despierto y en la noche bajar efectivamente la intensidad de las luces. Idealmente un tiempo antes de acostarse, pero de hecho hace poco salió un estudio que la televisión no afectaba mayormente la calidad de sueño si es que uno lo apagaba a tiempo, o sea, no alargaba un poco este chicle que a veces la gente se queda viendo serie. Así que a veces, de hecho, a algunos pacientes los puede ayudar a relajarse, porque así no están ellos pensando o rumiando en las cosas que han pasado durante el día. Lo que sí en general hace bastante mal es el celular, pero no solamente por la luz, sino que porque el feedback es demasiado inmediato y hace que uno libere mucha dopamina en las áreas del placer. Entonces es muy difícil conectarse con la sensación de sueño. Entonces idealmente dejar el celular afuera, las cosas resueltas, entrar a la cama más relajado y en la medida que uno puede ir oscureciendo la pieza, ver un ratito televisión mucho no va a pasar. Obviamente en la medida que yo no vea dramas, si me pongo a ver asesinatos, series de suspenso, va a ser difícil, pero si veo algo relajado, de repente incluso podría ayudarme un poco. Y para aquellas mujeres que les gusta leer un poquito antes de acostarse, por ejemplo, usar el Kindle, ¿eso tiene algún efecto negativo?
No, en general es una muy buena alternativa. Yo ahí siempre recuerdo, o sea, le recomiendo a las pacientes como que reconozcan como su estructura de personalidad también. A mí me cuesta mucho leer en la noche porque si el libro está muy bueno, yo soy capaz de pasar de largo leyendo un libro. Me cuesta mucho soltar ese enganche. Entonces, en general, si es que voy a leer en la noche, yo leo los libros que no me agarraron tanto, que como que me entretiene, pero no es que me fascine y eso también me ayuda a bajar hacia el sueño. Y cuando tienes mujeres que siguieron estas recomendaciones del consumo de estimulante, del minuto de relajación, de la oscuridad adecuada y aún así no logran mejorar su sueño, ¿cuáles son los abordajes terapéuticos que tú tienes en esos casos? ¿Cómo enfrentas a esas mujeres? Bueno, en general, la mayoría de la gente como que duerme con insomnio franco son personas que ya intentaron tener higiene de sueño. Y de hecho, la higiene de sueño por sí sola es raro que mejore el insomnio. Ahora, también sabemos que es como la angustia que genera no estar durmiendo, lo que da insomnio. Sabemos que los fármacos no sirven a largo plazo. El fármaco es, yo siempre le explico a mis pacientes, como ponerle un flotador a un niño para tirarlo a la piscina y va a servir en la medida que el niño no crezca y en la medida que me acuerde de ponerle el flotador en la piscina. No me entrega más herramientas que esa. Entonces, la única terapia que ha mostrado cambiar el pronóstico a largo plazo y hacer que esto efectivamente funcione diferente es una psicoterapia específica de sueño que se llama terapia cognitivo-conductual. Lo tiene que hacer un psicólogo entrenado porque si no a veces la gente te dice acuéstate por horario a la misma hora cuando uno no va a tener sueños siempre a la misma hora. Y en general esta terapia es corta, muchas veces con 8 sesiones es suficiente y es lo único que nos ayuda a cambiar como el curso de esta enfermedad. Entonces, idealmente, si empiezan a darse cuenta que ya están excesivamente preocupados por no dormir y que han hecho todo un poco su esfuerzo, idealmente consultar a un especialista en sueño para que podamos sacar algunos diagnósticos diferenciales, como roncar, mover las piernas, y si hay un claro insomnio, animarlos a que ojalá si se pudiera hacer una terapia cognitivo-conductual, aunque sea cortita, es lo único que los vaya a sacar un poco de esta situación. Y si nos puedes contar un poquito más en detalle en qué consiste esta terapia psicológica. Esta terapia tiene distintos pilares. Dentro de estos pilares, por ejemplo, se usa la restricción de sueño, o sea, se trata que el paciente efectivamente entre a la cama cuando ya tiene mucha sensación de sueño. La idea también se llama intención paradójica, que a veces intentamos que el paciente intente no dormir paradojalmente para gatillar la sensación. También usamos que la cama esté asociada solo con estar durmiendo. O sea, si el paciente pasó más de media hora y no está logrando quedarse dormido, tiene que salir de la cama, cosa que el cerebro se acostumbre a esto. Y dentro de ello, además de la psicoeducación, está el hecho también que necesitamos que la gente trabajar estas ideas que hacen que el cerebro tenga tanto miedo a no estar durmiendo. ¿Por qué? Porque está estudiado que en alguien que tiene insomnio tiende a subestimar cuánto logra dormir y a magnificar el efecto que tiene no dormir. El cerebro le está mostrando efectivamente que no dormir es como una tragedia griega, como estar en la UCI intubado. Entonces, así se vive efectivamente, aunque al otro día yo sí logré ir a trabajar, yo sí logré funcionar, quizás con un poco más de dificultad, más necesitando el café, pero uno lo vive terriblemente. Entonces, sabemos que trabajar en esas cogniciones específicamente, en estas ideas que tienen que ver con la tragedia que es no dormir y también trabajar los miedos y la angustia que genera es efectivamente lo que va a cambiar el pronóstico. Y además, cuando uno es muy hiperalerta, muy rumiador, se dan ejercicios específicos para cada persona que le permitan un poco desconectar la cabeza de ese espacio y ayudarte a sentir sueño. Y en el caso de mujeres que quizás no se han animado a consultar a un especialista en el sueño o que simplemente, como muchas mujeres, no tienen acceso a ser evaluadas por un profesional con esta experiencia, el uso, por ejemplo, de melatonina, de magnesio, que se promocionan tanto en este ámbito, ¿tiene algún rol en tu opinión? En general, la melatonina tiene muy poca evidencia para el insomnio, no se aconseja, de hecho, acorta el inicio del dormir 7 minutos, ese es su impacto. Sirve si es que el paciente asociado tiene un problema en el reloj biológico.
O sea, por ejemplo, se le movió el horario porque empezó a levantarse muy tarde y yo quiero devolverlo a un horario más normal. Ahí me podría servir la melatonina. O cuando la gente tiene un jet lag, por ejemplo, o trabaja en sistema de turnos, ahí me sirve muchísimo la melatonina. En adultos mayores a veces sí podría servir un poquito, pero la liberación sostenida, porque así ayuda un poquito a mantener este pulso de melatonina que con los adultos mayores se pierde. Y en el magnesio, más bien, yo te diría que es moda. Me van a odiar, pero en general se regula muy bien su excreción por el riñón. Entonces, si yo estoy comiendo poquito magnesio, va a salir poquito magnesio por el pipí. Si como mucho magnesio, va a salir mucho. Entonces, en sueño, los resultados hasta ahora han sido súper pobres, muy heterogéneos. Y yo te diría que si hay algo que a mí me preocupa en el sueño y que me podría servir y tener un impacto real, es el fierro. O sea, yo te diría que si el fierro se pusiera de la misma moda que el magnesio, yo me quedaría sin la mitad de mis pacientes. Entonces, de repente, si hay algo metabólico que yo podría controlar en exámenes de sangre, además de las pruebas tiroideas, es medir niveles de fierro. Independiente si la persona tiene anemia o no. Independiente, sobre todo si hay síntomas de pierna inquieta. Hay una población que la persona le cuesta quedarse dormida porque tiene que buscar el lado frío de la cama, destapar los pies, estirar las piernas o no sabe bien cómo ponerse en la cama porque el cuerpo está incómodo y eso se ha visto que es porque falta fierro intracerebral. Entonces en esa población suplementamos fierro para tener saturaciones muy altas y tener concentraciones de fierro muy altas también, porque además pasa en la medicina que el corte laboratorio, por ejemplo, de ferritina, que mide el depósito, es distinto en hombres y en mujeres, por ejemplo, en la católica. Y eso está dado porque ellos nunca han menstruado en su vida y nunca han tenido hijos. Entonces, obviamente, sus niveles promedios son mucho más altos que los nuestros, pero no porque necesitemos menos. Entonces, un poco yo ahí le explico a mis pacientes que yo las llevo a vivir como viven de cómodamente los hombres. Ese es mi objetivo. Ya, mira, eso es algo nuevo, no lo sabía, así que voy a quedar más informada después de conversar contigo. ¿Cuáles son los riesgos que tienen el uso de medicamentos que frecuentemente muchas mujeres usan para dormir, como de las familias de las benzodiazepinas, también de estos medicamentos inductores del sueño, sobre todo cuando a veces son autoindicados porque alguien tomaba eso, entonces me lo consigo también, o la amiga lo está usando, bueno, quizás vamos a probar cómo a mí me va. ¿Qué puede pasar ahí? Bueno, primero hay que considerar que en insomnio, de hecho, los fármacos en general no son el tratamiento de elección. De hecho, por ejemplo, una guía europea de insomnio dice ojalá el paciente no probara los fármacos nunca. Pero ya si es que uno usa uno de los fármacos que está validado, la mayoría de los estudios de esos fármacos están hechos para uso muy breve. Muchos son incluso de un mes para las benzodiazepinas, por ejemplo, y en sueño los otros fármacos Z, el seguimiento más largo está dado en un solo fármaco y es hasta un año. O sea, no hay ninguna como sugerencia de usar crónicamente un fármaco. Y además de eso, es súper frecuente que las pacientes, sobre todo cuando se autoindican fármacos Z, ¿cuáles son esos? Como la zopiclona, la esopiclona, el zolpidem, muchas veces como no saben en verdad que sí tenían piernas inquietas, toman esos fármacos y después se levantan a comer sonámbula. Y me llevan a mí a la consulta diciéndome, me comí las colaciones de mi hija y no me acuerdo bien, por ejemplo. O también, como a veces en las mujeres, sobre todo en climaterio, se ha visto que la apnea puede simular un insomnio de mantención. Ese tipo de fármacos agravan los eventos respiratorios, sobre todo las benzodiazepinas, como el clonazepam, el alprazolam. Entonces, en esa población tampoco estaría indicado. Y además, algunos estudios, no de muy buena calidad, eso sí han mostrado que efectivamente el uso crónico de benzodiazepinas, sobre todo, podría aumentar el riesgo de deterioro cognitivo. Entonces, son fármacos que de partida no es el tratamiento de elección en insomnio, hay que tener un uso restringido, breve, muy personalizado y que no están exentos de riesgos. De hecho, estos fármacos actúan en el mismo receptor del alcohol. Entonces, así como uno ve que los adolescentes parten tomándose una sola cerveza y después cuando son universitarios se toman media botella de pisco, un poco ese tipo de fármacos sí puede generar tolerancia, adicción, dependencia y por lo tanto hay que tenerles respeto. Tú mencionaste algo de los casos especiales en que uno sí quizás podría indicar algo como una benzodiazepina, quizás en mujeres que están atravesando un cuadro depresivo muy importante o un
cuadro de angustia, a veces por un evento vital. En esos casos quizás, y que están durmiendo mal, podría ser como un caso excepcional en que uno podría usarlo. En general sí lo usamos y un poco es lo mismo que hablábamos antes. Yo siempre explico que cuando vamos a indicar este fármaco es como poner un flotador a un niño un rato en la piscina, cosa que la persona vuelva a descansar un poquito mejor, pueda bajar este nivel de ansiedad y de estrés, pero la idea es siempre aportarle después herramientas para que yo efectivamente pueda retirarme con este flotador y que no se quede perpetuo en el tiempo. Tú también has hablado que hay algunas terapias alternativas o complementarias, como por ejemplo practicar el mindfulness o el yoga, que pudieran ser de utilidad. Si nos puedes contar un poquito acerca de eso. En general, todas las cosas que a nosotros nos ayuden a manejar el estrés o prender la calma, como digo yo, en la noche, todo ese tipo de prácticas nos van a ayudar a dormir mejor. Entonces, el mindfulness, si bien todavía le falta un poquito más de evidencia por sí solo, sí ha mostrado que ayuda a reducir el estrés y por lo tanto sí favorecería el sueño. También se ha visto en climaterio, por ejemplo, estudios de tai chi o de yoga como ejercicios que pueden ayudar a favorecer un poco que se prenda este parasimpático. Para eso se hacen este tipo de respiraciones, por ejemplo, como el 4-7-8, que son respiraciones donde yo, por ejemplo, inhalo 4 segundos, mantengo 7 y exhalo en 8. Son respiraciones, de hecho, para favorecer que esté, entre comillas, el parasimpático y por lo tanto siempre me van a ayudar a dormir mejor. Pero un poco lo que hablábamos antes, siempre desde la autocompasión, desde una forma de hacerme sentir mejor, no estar buscando gatillar sueño. En una entrevista comentaste lo siguiente: una de las cosas que me gustaría es que la gente se permita ser más humana. Me pasa mucho con lo que yo hago, que la gente no se permite dormir mal, estar enojada o tener pena o llorar. Pareciera que estamos programados solo para funcionar. Me gustaría que las personas se permitieran ser frágiles y que desde esa fragilidad entiendan que hay momentos en los que uno tiene que estar triste, que va a dormir un poco peor y que hay que pedir ayuda y abrirse a la posibilidad de hacerlo. Cuéntanos un poquito sobre esto y por qué lo crees así. Bueno, es que en general, cuando alguien tiene insomnio, todo tiene que ver con que está muy preocupado en cómo va a funcionar al día siguiente. Que al final eso habla de solo autoexigencia. Un poco yo cómo voy a rendir mañana, tengo tantas cosas que hacer, cómo lo voy a hacer. Cuando muchas veces estamos durmiendo mal porque efectivamente estamos teniendo un momento de la vida difícil. Y eso de hecho da una cosa que se llama solo insomnio de ajuste. O sea, en torno al episodio voy a dormir peor porque no hay calma. Si, por ejemplo, se me enferma un familiar, si, por ejemplo, tengo un problema en el trabajo, si peleo con mi pareja, yo espero que mi cerebro no se sienta seguro, no se sienta en un espacio de dejarse caer. Entonces, si yo me contacto conmigo y digo, ¿sabes qué? Yo entiendo que en esta circunstancia me cueste dormir porque lo estoy pasando pésimo y trato de buscar la forma autocompasiva de hacerme sentir mejor, muy probablemente cuando termine el evento adverso, yo voy a volver a dormir bien, voy a volver a dormir en mi carril. En cambio, si yo estoy viviendo un momento adverso y yo además de eso me exijo desconectarme como si fuera un botón, ahora me apago, no importa, mañana tengo cosas que hacer, ¿cómo lo voy a hacer? Y un poco me libero o me trato de separar de esta emoción que me está incomodando, por supuesto que me voy a empezar a desvelar y el problema es que más encima se va a empezar a cronificar en el tiempo porque estoy poniendo el foco no en cómo yo me hago sentir mejor en este momento, sino en cómo yo me exijo dormir. Y es la exigencia en sueño la que genera ansiedad centrada en el dormir y por lo tanto que no vuelva a dormir en mi carril. Por lo tanto, no solamente por lo que yo he leído en evidencia, sino lo que yo me he empezado a dar cuenta en el tiempo, es que en la medida que yo trabaje más la autocompasión y aprenda a hablarme como yo le hablaría a una persona que amo cuando no está pudiendo dormir, muy probablemente también tendría una mitad o un cuarto menos de pacientes. Mira, tú has comentado que el dormir bien en la menopausia debe ser una prioridad tanto en el ámbito individual como en el ámbito social. Para terminar, ¿qué les dirías tú a esas mujeres que están atravesando por esta etapa hacia la menopausia y cuál sería tu gran consejo en cuanto al sueño?
Bueno, en general, si están teniendo síntomas vasomotores, consultar con su ginecólogo para manejarlos precozmente, que sabemos que se va a alterar harto la calidad de sueño, tener rutinas de sueño que sean amigables, tener un espacio que a uno le permita como bajar hacia la noche. Y yo te diría que de verdad es central buscar este espacio que a uno le permita sentirse mejor antes de entrar a la cama. Yo siempre le digo a mis pacientes como tener un preámbulo para tener relaciones sexuales. Si uno, muy lógicamente, nadie partiría así como, terminé de comer, ordeno, me acuesto y voy a tener sexo. Nadie hace eso en general. Entonces, así como uno se permite ese espacio que te permite sentir, uno debería tener un espacio también que te permita sentir sueño. Ahora, si teniendo ese espacio yo empiezo a tener igual dificultades para dormir o empiezo a necesitar mucho moverme en la noche, buscar el lado frío en la cama o desordeno la cama al dormir o ronco, bueno, ahí ya no va a quedar otra que consultar con nosotros y dejarse un poco evaluar, porque como repito, el climaterio sí es un espacio donde es más frecuente dormir mal, pero no es normal. Muchas gracias, Fernanda. Ha sido una conversación muy enriquecedora. Espero que tanto quienes nos escuchan como quizás alguien a los que ellos le puedan entregar los consejos se nutran de escuchar este capítulo. Muchas gracias a todos por acompañarnos también y los esperamos en un próximo capítulo de Menopausia para Todas.